El amanecer en El Salvador ya no suena igual. Donde antes se oían disparos, ahora hay silencio. Un silencio denso, pesado, que no parece venir de la paz, sino del miedo. En las calles, los niños vuelven a jugar fútbol, los comerciantes abren sus tiendas sin mirar por encima del hombro y los autobuses circulan sin escoltas armadas. Para muchos salvadoreños, ese cambio es un milagro. Pero detrás de esa aparente calma se esconde una transformación sin precedentes. Una política carcelaria que el mundo entero observa con asombro, admiración y temor. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha construido uno de los sistemas penitenciarios más temidos del planeta. Su nombre se repite en los titulares internacionales como símbolo de autoridad, eficacia y controversia. Su modelo, al que llama guerra contra el crimen, ha sido alabado por millones y condenado por organismos de derechos humanos. Lo que ocurre en este pequeño país centroamericano ha dividido al mundo entre quienes lo consideran un visionario y quienes lo ven como el inicio de un experimento autoritario sin retorno. En 2022, tras una ola de homicidios atribuida a las pandillas, el gobierno decretó un régimen de excepción. En cuestión de semanas, más de 60,000 personas fueron arrestadas. Las imágenes que circularon mostraban largas filas de hombres esposados, con la cabeza agachada, marchando hacia la recién construida megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT. Un complejo gigantesco, diseñado para albergar hasta 40,000 internos. Bukele lo presentó como el símbolo de una nueva era, el fin de las pandillas que habían aterrorizado al país durante décadas. No volverán a salir, prometió. El discurso fue claro, directo, contundente. Por primera vez en años, el pueblo sintió que alguien los defendía. En los barrios donde la extorsión era una rutina, las familias empezaron a dormir sin sobresaltos. El miedo cambió de bando, pero ese cambio tuvo un precio. Miles de detenidos fueron capturados sin orden judicial, sin defensa y sin certeza de culpabilidad. Las cárceles se llenaron de sospechosos, algunos con vínculos criminales, otros simplemente por vivir en zonas controladas por las pandillas. Las estadísticas oficiales hablan de eficiencia, las organizaciones internacionales hablan de abuso. Desde la criminología, el fenómeno Bukele es fascinante. Representa el choque entre dos paradigmas, el de la seguridad absoluta y el del respeto a los derechos fundamentales. Durante décadas, los países latinoamericanos han sido escenario de políticas ineficaces frente al crimen organizado. Gobiernos enteros cayeron por corrupción, complicidad o miedo. Bukele, en cambio, apostó por el control total, por la idea de que la libertad del pueblo solo puede garantizarse mediante la restricción de quienes amenazan el orden. Una ecuación moralmente compleja. ¿Hasta qué punto se puede sacrificar la libertad de unos para asegurar la tranquilidad de muchos? En las calles, la respuesta parece simple. La mayoría de los salvadoreños aprueban las medidas. Encuestas revelan índices de aceptación superiores al 80%. Para ellos, Bukele logró lo que nadie más pudo, devolverles la vida cotidiana. Pero en los pasillos de los tribunales internacionales, las voces son distintas. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han señalado detenciones arbitrarias, hacinamiento, falta de garantías procesales y muertes bajo custodia. Las imágenes oficiales del CECOT, con miles de prisioneros alineados en silencio absoluto, recorren el mundo como una mezcla de orden y terror. Sin embargo, reducir el debate a una simple dicotomía de bien o mal sería un error. Lo que ocurre en El Salvador no puede entenderse sin el contexto histórico. Durante más de 3 décadas, el país fue rehén de las pandillas, especialmente la MS-13 y Barrio 18. Nacidas en los barrios de Los Ángeles, estas organizaciones se expandieron tras las deportaciones masivas de migrantes en los años 90. Lo que comenzó como un conflicto entre jóvenes desplazados se transformó en un poder paralelo con estructura militar, armamento y presencia territorial. Las maras no solo controlaban el crimen,
controlaban la vida. En algunos barrios, su autoridad era más efectiva que la del propio Estado. Bukele creció viendo ese caos. Su generación no conoció un El Salvador sin miedo. Cuando llegó al poder, entendió que la población ya no quería promesas ni reformas graduales. Quería resultados inmediatos, y él los dio. Pero su método, más que erradicar el crimen, lo encapsuló, lo encerró, literalmente, tras los muros de concreto del Secot. Las cifras oficiales muestran una reducción drástica de homicidios, aunque expertos advierten que esa disminución puede ser parcial o temporal. En criminología, la represión masiva suele generar efectos colaterales: desplazamiento del delito, acumulación de resentimiento y erosión del sistema judicial. El Secot, imponente y hermético, se convirtió en un símbolo. Bukele lo mostró al mundo como el reflejo de su política: orden, disciplina y control absoluto. Cámaras de vigilancia, luces frías, muros de acero, celdas sin ventanas. Todo diseñado para evitar la comunicación, la planificación y la fuga. En las redes sociales, las imágenes se viralizaron. Algunos usuarios lo celebraron como la cárcel que todos los países necesitan. Otros lo compararon con una prisión del futuro, diseñada no solo para castigar, sino para quebrar el espíritu. El dilema es profundo. Los defensores del modelo argumentan que los derechos humanos no pueden estar por encima de la seguridad del pueblo, que durante años los inocentes fueron los verdaderos prisioneros, confinados por el miedo en sus propios hogares. Los críticos, en cambio, sostienen que una sociedad que sacrifica sus garantías fundamentales en nombre de la seguridad termina perdiendo ambas, que un Estado que aprende a reprimir sin límites difícilmente volverá a contener su fuerza. Y así, El Salvador se transformó en un laboratorio social. Cada medida, cada arresto, cada imagen del Secot es una pieza de un experimento que podría redefinir el concepto mismo de justicia en América Latina. Un modelo que promete orden, pero que despierta preguntas incómodas. ¿Qué sucede con los inocentes atrapados en esa red? ¿Qué pasará cuando la emergencia termine y el poder de excepción se vuelva la norma? En el fondo, lo que ocurre en El Salvador no solo habla de las pandillas, sino del miedo colectivo que define a toda sociedad. El miedo a la violencia, al caos, al otro. Bukele entendió ese miedo y lo convirtió en política. Y el mundo lo observa, dividido entre la admiración y el espanto, sabiendo que el experimento apenas comienza. Este país en Centroamérica, que hace apenas una década era considerado uno de los más violentos del planeta. Un territorio diminuto, pero golpeado por la guerra interna, la pobreza y un enemigo que se infiltró en cada esquina, en cada barrio, en cada mirada de desconfianza: las pandillas. Hoy, ese mismo país se ha convertido en el escenario de uno de los experimentos más radicales de control social en la historia reciente. El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele, pasó de ser un símbolo del miedo a convertirse en un símbolo del orden, pero a un costo tan alto que el mundo entero no ha dejado de preguntarse si, en su búsqueda por la paz, el país sacrificó algo esencial: la libertad. Todo comenzó como una promesa. Bukele, el joven presidente de chaqueta de cuero y lenguaje directo, se presentó ante su pueblo como la ruptura con lo viejo, el enemigo de la corrupción y el político que haría lo que nadie se atrevió a hacer: enfrentar de frente al crimen. Su discurso no se basó en metáforas, sino en resultados. Cuando tomó el poder, las calles de San Salvador y de las zonas rurales estaban dominadas por las maras, que controlaban el transporte, las extorsiones, las viviendas y hasta el derecho a caminar libremente. En algunas colonias, el Estado no existía. Y entonces, en 2022, el país entero despertó con la noticia de una ola de asesinatos que estremeció al gobierno. Fue el punto de no retorno. Bukele declaró el régimen de excepción, una medida que suspendía derechos fundamentales: la libertad de asociación,
el acceso inmediato a un abogado, la presunción de inocencia. Miles de personas fueron arrestadas en cuestión de semanas. Las imágenes mostraban filas interminables de hombres tatuados, con el torso descubierto, esposados, vigilados por policías encapuchados. La promesa del presidente se estaba cumpliendo. El crimen sería erradicado. Pero detrás de la aparente eficacia del método, comenzó a emerger una sombra. Las organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. Se habló de inocentes capturados solo por vivir en zonas controladas por pandillas o por tener la apariencia equivocada. Sin embargo, dentro del país, la narrativa era otra. Por primera vez, la mayoría se sentía libre de caminar sin miedo. Los salvadoreños apoyaron masivamente las medidas, incluso sabiendo que eran extremas. El miedo se había transformado en fe, y ahí comenzó el debate que ha dividido al mundo. ¿Puede un gobierno violar derechos fundamentales si eso garantiza la seguridad de millones? ¿Dónde termina la justicia y comienza la represión? En criminología, se enseña que el control del delito no puede basarse solo en el castigo, sino en la prevención, la educación y la reinserción. Pero en El Salvador, esa teoría se enfrentó con una realidad brutal. El pueblo pedía castigo, no pedagogía. Querían resultados inmediatos, y Bukele los dio. El centro de toda esta estrategia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión gigantesca construida en tiempo récord, diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos. Desde su inauguración, las imágenes recorrieron el mundo. Hombres rapados caminando en fila con la cabeza agachada, rodeados por muros de concreto y torres de vigilancia. Las celdas son pequeñas, sin ventanas, con luz artificial las 24 horas. No hay visitas, no hay contacto con el exterior, no hay espacio para la redención. Es un sistema pensado para anular cualquier intento de poder o comunicación entre reclusos. El mensaje fue claro: aquí nadie sale. Y con esa frase, Bukele redefinió el concepto de castigo en el siglo XXI. Sin embargo, mientras algunos celebraban la mano dura, otros comenzaron a advertir los riesgos de un modelo tan absoluto. Las cárceles, según la criminología moderna, no deben ser solo centros de contención, sino también de transformación. Pero en El Salvador, la idea de reinserción fue reemplazada por una palabra más temida: eliminación. En el exterior, los líderes del mundo se dividieron. Unos veían en Bukele un héroe latinoamericano, un hombre que se atrevió a hacer lo que los demás no hicieron. Otros, un autócrata que usaba el miedo como herramienta de legitimidad. Y aunque ambos juicios parecen opuestos, tal vez ambos sean ciertos. Porque el fenómeno Bukele no puede entenderse solo como una política de seguridad, sino como una reacción emocional colectiva. La gente que perdió a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos en manos de las pandillas, no está interesada en el lenguaje de los derechos humanos. Está interesada en sobrevivir, y cuando la justicia se convierte en una cuestión de supervivencia, la frontera entre el bien y el mal se vuelve difusa. El Salvador, en ese contexto, se convirtió en un laboratorio, un experimento político y criminológico donde la represión se mide en índices de homicidios y donde la seguridad se celebra como una victoria moral. Las cifras hablan por sí solas. La tasa de asesinatos bajó drásticamente, el turismo creció, la inversión extranjera regresó. El país que antes huía de su sombra, ahora presume de su luz. Pero toda luz proyecta oscuridad, y en esa oscuridad están los silencios, los desaparecidos, las celdas sin nombre, los hombres que tal vez nunca debieron estar allí. Bukele logró algo que pocos presidentes han conseguido: cambiar la narrativa global del miedo. Pero a cambio, ha puesto al mundo frente a un dilema ético monumental. ¿Hasta qué punto puede un gobierno decidir quién merece derechos y quién no? ¿Hasta qué punto puede una sociedad justificar el sufrimiento si con ello garantiza su seguridad? Y lo más inquietante de todo es que, pese a las críticas internacionales,
La mayoría del pueblo salvadoreño no quiere que cambie nada. Para ellos, la paz volvió, aunque el precio haya sido el silencio. En el interior del centro de confinamiento del terrorismo, el aire pesa. No hay murales, ni nombres ni colores. Solo paredes grises, frías, impersonales, diseñadas para borrar la identidad. Los internos no tienen nombres, solo números. Cada movimiento está calculado, cada paso medido, cada mirada vigilada por cámaras que jamás se apagan. Es un mundo cerrado donde el tiempo se detuvo, donde el castigo no es solo la pérdida de libertad, sino la anulación completa del yo. El objetivo no es reeducar, sino neutralizar. En criminología existe un concepto conocido como despersonalización carcelaria. Es el proceso por el cual el individuo pierde su sentido de identidad, su autonomía y su capacidad de decidir. En El Salvador, ese concepto se materializó a escala masiva. Aquí no hay talleres de reinserción ni programas de educación. Hay silencio, obediencia y control. Lo que antes se consideraba una prisión, en este modelo se ha transformado en una especie de dispositivo de contención social, un lugar donde la sociedad deposita todo lo que teme, todo lo que considera incorregible. Para el gobierno de Bukele, esta política no es una aberración, sino una respuesta necesaria. Los funcionarios lo repiten una y otra vez. No se puede dialogar con el mal. En su narrativa, el delito no tiene matices. Hay víctimas y hay victimarios, y los segundos merecen desaparecer del espacio público. La prisión deja de ser una herramienta de justicia y se convierte en un muro entre lo puro y lo contaminado. Pero la criminología moderna plantea una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando un Estado adopta la lógica del enemigo? Porque cuando un gobierno trata a sus propios ciudadanos como amenazas permanentes, el concepto mismo de justicia se desdibuja. No se castiga una conducta, sino una categoría. No se sanciona un acto, sino una identidad. Y esa es la paradoja de El Salvador. En su intento por eliminar la violencia, el país ha terminado aplicando una violencia institucional controlada, pero constante. Los informes de organizaciones humanitarias mencionan muertes bajo custodia, detenciones masivas sin pruebas suficientes y familias que llevan meses buscando a sus seres queridos sin recibir respuestas. Sin embargo, las encuestas revelan algo aún más perturbador. Más del 80% de los salvadoreños aprueba el régimen. La mayoría está dispuesta a aceptar el riesgo de los errores si eso significa mantener la paz. Ahí está el corazón del experimento. Por primera vez, una sociedad ha normalizado la excepción. Lo que antes era una medida temporal se ha convertido en la nueva regla. La seguridad, ese concepto tan anhelado, se ha vuelto una religión, y Bukele su profeta. Desde el poder, ha logrado instaurar una narrativa donde cuestionar el método equivale a estar del lado del crimen, y eso explica por qué su popularidad se mantiene intacta. Desde un punto de vista criminológico, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasará cuando ya no queden pandilleros? ¿Qué hará un sistema construido sobre la represión cuando su enemigo desaparezca? La historia demuestra que los regímenes de control extremo no suelen detenerse cuando alcanzan sus objetivos. Siempre encuentran nuevas amenazas, nuevos enemigos internos, nuevos motivos para justificar su existencia. Lo más inquietante es que este modelo está inspirando a otros países. Líderes de América Latina y de otras regiones ya han comenzado a replicar el discurso de Bukele: seguridad a toda costa. Algunos incluso han visitado el país para estudiar su sistema penitenciario y su estrategia de comunicación. Porque lo que Bukele ha entendido mejor que nadie es que la guerra moderna no solo se libra en las calles, sino también en la narrativa. La imagen de los presos alineados, rapados, vigilados, no solo intimida, también transmite poder, control y eficiencia. Es una herramienta simbólica. Sin embargo, detrás de esa imagen hay una dimensión psicológica poco discutida.
Las personas privadas de la libertad, sometidas a aislamiento prolongado, desarrollan trastornos severos de conducta, ansiedad extrema, pérdida de noción del tiempo e incluso despersonalización. Estudios de Naciones Unidas señalan que más de 15 días de aislamiento continuo pueden tener efectos irreversibles en la salud mental. En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, esos periodos se extienden por meses. El argumento oficial sostiene que estos hombres fueron responsables de crímenes atroces, que el sufrimiento que causaron justifica el trato que reciben. Pero en criminología, el principio de proporcionalidad es fundamental. Un Estado de derecho no puede asemejarse a aquello que combate, porque cuando la justicia se convierte en venganza institucionalizada, el orden se sostiene sobre el miedo, no sobre la ley. Aún así, el discurso de Bukele resuena con fuerza entre los pueblos latinoamericanos, hartos de la impunidad. Si funciona en El Salvador, puede funcionar en todas partes, repiten algunos. Y esa idea, aunque seductora, ignora las raíces del problema. La violencia no nació en las calles, sino en la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. Las pandillas son el síntoma, no la enfermedad. Erradicarlas sin transformar las causas que las originan solo posterga el conflicto. Mientras tanto, las imágenes oficiales muestran al presidente recorriendo las cárceles con una serenidad calculada, presentando los resultados como trofeos ante el mundo. Y es cierto, las cifras son impresionantes. La tasa de homicidios en El Salvador se redujo a niveles históricos. Las familias pueden salir de noche, los comercios prosperan, los parques vuelven a llenarse. Pero detrás de esa calma late una tensión silenciosa. El miedo a que el Estado se acostumbre demasiado al poder absoluto. Los expertos en criminología comparan esta situación con un experimento social a gran escala. Un Estado que, frente a la desesperación, decide reconfigurar por completo el equilibrio entre libertad y control. Un país que, cansado de la impotencia, entrega su confianza a un líder que promete orden, aunque para lograrlo tenga que doblar las reglas del juego. La pregunta que surge, entonces, no es si Bukele logró reducir el crimen, sino si su método puede sostenerse en el tiempo sin destruir el tejido moral de su nación. Porque cuando un pueblo empieza a medir su bienestar en función del castigo ajeno, deja de mirar las raíces de su dolor. Fuera de las fronteras de El Salvador, el fenómeno Bukele comenzó a propagarse como una ola difícil de contener. En América Latina, los titulares se repiten: el presidente que derrotó al crimen, el milagro salvadoreño, el líder más popular del continente. En conferencias, noticieros y debates, su figura aparece como la encarnación del orden en una región marcada por la violencia. Pero junto a esa admiración crece un temor silencioso, el de estar presenciando el nacimiento de una nueva forma de autoritarismo, uno que no usa el miedo para controlar al pueblo, sino la esperanza. Estados Unidos observa el experimento con cautela. Para Washington, Bukele representa un aliado incómodo. Por un lado, su estrategia ha reducido las rutas del narcotráfico y frenado la expansión de grupos criminales que amenazaban la región. Pero por otro, su estilo desafía abiertamente los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, valores que el propio gobierno estadounidense promueve como bandera. En varias ocasiones, funcionarios norteamericanos han señalado preocupaciones legítimas sobre las prácticas de detención masiva y la falta de transparencia judicial. Pero el éxito en materia de seguridad vuelve imposible ignorarlo. En Europa, las reacciones son igualmente ambivalentes. Mientras organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigen explicaciones sobre las denuncias de abusos, políticos de derecha y extrema derecha citan a Bukele como ejemplo de liderazgo efectivo. En países como Italia, España y Francia, figuras públicas han elogiado su determinación, sugiriendo que Europa necesita más Bukeles y menos burocracia.
El debate no es ideológico, es emocional. Bukele ha tocado una fibra profunda en la humanidad moderna, esa que busca orden en medio del caos. Pero detrás del fenómeno político hay una cuestión aún más inquietante: el efecto psicológico del modelo en la percepción colectiva del castigo. Por primera vez en décadas, amplios sectores sociales, incluso fuera de El Salvador, expresan abiertamente su apoyo a políticas que limitan derechos fundamentales si eso garantiza seguridad. La sociedad global, hastiada de la impunidad, empieza a aceptar que la justicia puede prescindir de la compasión. Es un cambio de paradigma. Los criminólogos lo llaman fatiga social del delito. Ocurre cuando las personas, después de años de vivir en contextos violentos o percibir que el sistema judicial no funciona, dejan de creer en la reinserción y empiezan a demandar soluciones inmediatas, aunque sean crueles. Bukele entendió ese cansancio y lo transformó en una narrativa de poder. No prometió justicia, prometió venganza organizada, disfrazada de paz, y el pueblo lo celebró. En las redes sociales, el fenómeno se amplifica. Los videos oficiales de las cárceles, cuidadosamente editados, muestran disciplina y silencio. Transmiten la idea de que el mal fue confinado. Millones de personas los comparten como si fueran trofeos de guerra. Los algoritmos hacen el resto. Cada imagen de control alimenta el deseo colectivo de seguridad. Es una forma moderna de propaganda, adaptada a la era digital. El miedo se volvió contenido, y el contenido se volvió ideología. Pero en los márgenes de ese éxito mediático, hay historias que no aparecen en los informes oficiales. Familias que denuncian la detención de jóvenes sin antecedentes. Barrios enteros que viven bajo la sospecha. Comunidades que han aprendido a no preguntar. En algunos casos, los desaparecidos no eran criminales, sino víctimas colaterales de un sistema que prioriza la eficacia sobre la verdad. Y aunque estas voces existen, se enfrentan a un muro invisible, el de la narrativa dominante. En un país donde criticar al gobierno puede ser visto como defender a los criminales, el silencio se convierte en supervivencia. Desde un enfoque criminológico, el modelo salvadoreño plantea un dilema ético fascinante. Tradicionalmente, el castigo cumple 3 funciones: disuasión, retribución y reinserción. Bukele ha eliminado la tercera y fortalecido la segunda. El sistema no busca reformar, sino eliminar la posibilidad de reincidencia a través de la anulación total del sujeto. Es un enfoque utilitarista del castigo. El individuo deja de ser el centro de la justicia y se convierte en un medio para preservar el orden. Y es aquí donde la tensión entre los derechos del pueblo y los derechos de los reclusos se vuelve más evidente. Los defensores del modelo argumentan que la libertad de miles vale más que los derechos de unos pocos, que un Estado tiene la obligación moral de proteger a los inocentes, incluso si eso implica endurecer la ley. Los críticos, en cambio, advierten que ese razonamiento es peligroso, porque si se justifica la violación de derechos humanos en nombre del bien común, entonces nadie está realmente a salvo. En palabras del sociólogo francés Michel Foucault, las sociedades modernas no castigan para corregir, sino para controlar. La prisión no busca redimir al delincuente, sino demostrar el poder del Estado. Y eso, en el fondo, es lo que hace Bukele: exhibir el castigo como espectáculo, convertir la disciplina en símbolo nacional. El impacto internacional de esta visión no se limita a la política. También está moldeando la cultura popular. Series, documentales y podcasts dedicados a su figura presentan al presidente como un personaje polarizante, mitad salvador, mitad dictador. Y mientras los medios se debaten entre admiración y alarma, el propio Bukele se posiciona como un líder posmoderno, capaz de usar las redes como arma diplomática. Sus mensajes directos, su estética juvenil y su rechazo a la retórica tradicional lo hacen atractivo para una generación desencantada con la política. En un mundo donde la credibilidad institucional se ha desmoronado,
Bukele representa la figura del líder que actúa, sin pedir permiso. Sin embargo, en el fondo de todo este fenómeno, hay una pregunta que ningún titular responde. ¿Qué tipo de sociedad se está construyendo cuando el miedo se convierte en cimiento del orden? Porque aunque hoy el sistema parece funcionar, el costo psicológico puede tardar años en manifestarse. Las generaciones futuras podrían crecer creyendo que la seguridad solo se consigue restringiendo derechos, que el Estado fuerte es aquel que no tiene límites. Y esa idea, tan atractiva en tiempos de crisis, es el primer paso hacia una normalización del autoritarismo. Aún así, no se puede negar que Bukele logró lo que parecía imposible. Redujo los homicidios, devolvió la confianza al pueblo y transformó la imagen internacional de su país. En criminología, esto se llama efecto simbólico de la punición, cuando el castigo trasciende lo judicial y se convierte en una forma de cohesión social. La población encuentra en el castigo del otro una sensación de orden, una ilusión de justicia que satisface su necesidad emocional más profunda, el control sobre el caos. Pero el riesgo es que, en esa búsqueda de control, se pierda el sentido de humanidad. Cuando la sociedad celebra la humillación de los reclusos como espectáculo, cuando el dolor ajeno se convierte en contenido viral, algo dentro del tejido moral comienza a desgastarse. La justicia deja de ser un equilibrio y se convierte en un instrumento de identidad colectiva. Y así, mientras las cámaras internacionales capturan la imagen del nuevo El Salvador, moderno, seguro, resplandeciente, en los sótanos de sus prisiones se escribe otra historia, la de un experimento que podría redefinir la frontera entre la civilización y la barbarie. En los barrios de San Salvador, las calles que alguna vez fueron territorio prohibido, ahora están llenas de risas infantiles y puestos de comida. La gente lo dice con orgullo. Ya no tenemos miedo. Pero entre esas mismas calles hay un silencio que pocos notan. Un silencio que pertenece a las madres, a las esposas y a los hijos de aquellos que nunca regresaron. En muchos hogares, la palabra pandillero se convirtió en una marca imborrable, una condena heredada. Nadie se atreve a preguntar dónde están los detenidos. Nadie se atreve a hablar demasiado. El miedo ya no viene de las pandillas, sino del sistema que promete mantenerlas lejos. Esa dualidad emocional es el núcleo de la experiencia salvadoreña. Un pueblo agradecido y temeroso a la vez. Desde la criminología social, este fenómeno tiene un nombre: paz coercitiva. Es la calma que nace no del consenso, sino de la obediencia. Un orden que se sostiene sobre la idea de que la seguridad es un privilegio, no un derecho. Y cuando una sociedad internaliza esa idea, el Estado se convierte en su salvador y su carcelero al mismo tiempo. En el centro de confinamiento del terrorismo, los prisioneros son la representación física de ese nuevo pacto social. No hay espacio para la ambigüedad. Cada rostro, cada cuerpo rapado, es un recordatorio de lo que ocurre cuando el sistema decide que alguien dejó de ser persona para convertirse en amenaza. En criminología crítica, se habla del enemigo social, esa figura creada por el poder para justificar su propia expansión. El enemigo no necesita tener rostro ni nombre. Basta con que exista la idea de su presencia para mantener vivo el miedo. Sin embargo, detrás de los muros del penal, el tiempo se vuelve una forma de tortura. No hay calendario, no hay noche ni día, solo un ciclo interminable de vigilancia. Los internos no saben si su condena será temporal o perpetua. Para muchos, la prisión no es una etapa del proceso penal, sino su final. Y eso plantea un dilema moral profundo. ¿Puede una sociedad llamarse civilizada si decide que algunos seres humanos no merecen jamás una segunda oportunidad? Mientras tanto, las familias buscan respuestas. Hay madres que recorren oficinas judiciales, hospitales y morgues sin encontrar rastro de sus hijos. En algunos casos, los detenidos aparecen meses después, irreconocibles. En otros, nunca regresan. Pero dentro del país, estas historias no ocupan titulares.
No encajan con el relato oficial de la victoria. La narrativa dominante necesita héroes y villanos, no matices. Desde un punto de vista psicológico, el régimen ha redefinido el concepto del miedo. Antes, el temor provenía de las calles, del crimen, de la incertidumbre. Ahora, proviene del poder. Pero es un miedo distinto, uno que convive con la admiración. Muchos ciudadanos justifican el sufrimiento ajeno porque sienten que, por primera vez, el Estado actúa. El castigo se vuelve sinónimo de justicia, aunque no siempre lo sea. El resultado es una sociedad polarizada entre la gratitud y la culpa. Quienes aplauden el modelo no lo hacen desde la maldad, sino desde la desesperación acumulada por años de impunidad. Y quienes lo cuestionan, muchas veces lo hacen desde la impotencia de saber que, aunque tengan razón, su voz será interpretada como una traición al país. En El Salvador, o estás con el orden o estás contra él. No hay espacio para los grises. En criminología, se enseña que toda política penal refleja la moral colectiva de una sociedad. Cuando la moral se endurece, las leyes lo hacen también. El castigo deja de ser una herramienta racional y se convierte en un ritual emocional. Y eso es precisamente lo que ha sucedido aquí. El castigo como catarsis, el encierro como símbolo de redención nacional. Pero hay una consecuencia silenciosa que pocos advierten. Cuando una sociedad normaliza el dolor ajeno como parte de su bienestar, pierde poco a poco su sensibilidad moral. Lo que al principio era una medida excepcional, comienza a parecer natural. La detención arbitraria se vuelve una estadística, la falta de juicio una necesidad, la ausencia de derechos una simple estrategia. Así es como el autoritarismo no llega con un golpe, sino con aplausos. Sin embargo, incluso dentro de ese panorama sombrío, hay quienes se resisten a aceptar el relato dominante. Periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, algunos trabajando en el anonimato, continúan documentando casos, entrevistando familias y registrando lo que ocurre tras las rejas. Lo hacen sabiendo que su labor no será popular, pero convencidos de que algún día la historia necesitará un registro. Porque todo experimento social, tarde o temprano, debe rendir cuentas. Y mientras el gobierno celebra sus logros ante el mundo, en las prisiones el hacinamiento crece, los recursos se agotan y el silencio se profundiza. En la superficie, El Salvador vive un renacimiento económico y turístico. Pero en el subsuelo, bajo las capas de modernidad y orgullo nacional, late una verdad más incómoda. El país ha cambiado su miedo, pero no lo ha superado. Porque cuando el orden se impone por la fuerza, su estabilidad depende del miedo constante a perderlo. Y un país que necesita miedo para funcionar está condenado a vivir en una paz frágil, sostenida no por la justicia, sino por el control. El silencio dentro del centro de confinamiento del terrorismo, conocido como el SECOT, no es cualquier silencio. Es un silencio de miles de respiraciones contenidas, de miradas fijas y cuerpos alineados, un orden impuesto por el miedo, por la vigilancia constante y por una política que ha dividido a todo el planeta. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, es el rostro detrás de este experimento que muchos han calificado como un modelo de seguridad ejemplar, mientras otros lo consideran una peligrosa erosión de los derechos humanos en América Latina. Pero ¿cómo llegó un país tan pequeño a convertirse en el epicentro de un debate global sobre justicia, castigo y poder? Para entenderlo, hay que regresar algunos años atrás, cuando El Salvador era sinónimo de violencia, un territorio atrapado entre dos fuerzas: la pobreza estructural y las pandillas que dominaron barrios enteros como si fueran feudos medievales. Durante años, la tasa de homicidios fue de las más altas del mundo. Las extorsiones, los secuestros y las desapariciones eran parte del paisaje cotidiano. Los salvadoreños habían aprendido a vivir mirando hacia atrás, temiendo al sonido de una moto o a la mirada de un desconocido. En medio de ese escenario caótico, emergió Bukele,
un político joven, carismático y disruptivo que prometió lo que ningún otro había cumplido: devolver la paz. Y lo hizo con una estrategia que parecía impensable en un contexto democrático. Bajo su mandato, el Estado se transformó en un aparato de control casi absoluto. Miles de personas fueron arrestadas bajo el régimen de excepción, un mecanismo que suspendió garantías constitucionales con el argumento de erradicar el crimen de raíz. En menos de 2 años, más de 70.000 presuntos pandilleros fueron capturados y la tasa de homicidios cayó drásticamente. El gobierno lo vendió como una victoria sin precedentes. Las calles, antes dominadas por el miedo, ahora parecían seguras. Las familias podían volver a caminar sin temor, y los comercios, antes cerrados, abrían de nuevo. El Salvador, que alguna vez fue considerado uno de los países más peligrosos del mundo, se presentaba ante las cámaras internacionales como un ejemplo de transformación. Bukele, con su habitual tono desafiante, afirmaba que el país había pasado de ser el más violento al más seguro del hemisferio occidental. Sin embargo, detrás de esa aparente paz se oculta una historia mucho más compleja. Organismos internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas han cuestionado la legitimidad de las detenciones. Miles de personas fueron arrestadas sin orden judicial, sin pruebas claras y sin posibilidad de defensa inmediata. Las cárceles, saturadas hasta el límite, se convirtieron en centros de confinamiento masivo donde las condiciones rozan lo inhumano. El propio Secot, inaugurado con orgullo por el gobierno, fue descrito como una megacárcel diseñada para albergar a 40.000 internos bajo un régimen de control total. Desde una perspectiva criminológica, el modelo de Bukele plantea un dilema moral y jurídico profundo. Por un lado, los resultados en términos de seguridad son indiscutibles. Las cifras de delitos se desploman, la percepción de seguridad aumenta y la población lo respalda con niveles de aprobación que superan el 90%. Pero, por otro, surgen preguntas inquietantes. ¿Qué precio está pagando el país por esta aparente paz? ¿Hasta qué punto se puede sacrificar la libertad en nombre del orden? El debate se enciende especialmente en los círculos académicos y legales. Algunos expertos sostienen que el modelo salvadoreño representa un caso de populismo punitivo, donde el castigo se convierte en espectáculo político y la represión en un símbolo de eficiencia. Otros argumentan que en sociedades donde el Estado había perdido el control del territorio, medidas extremas eran inevitables. En ambos casos, el fondo del asunto revela una lucha más amplia: la tensión entre los derechos del pueblo a vivir en seguridad y los derechos de los reclusos a recibir un trato digno. Dentro del Secot, los internos son reducidos a una existencia mínima: cabezas rapadas, torsos desnudos, manos esposadas. No hay contacto con el exterior, no hay visitas, no hay recreación. Las luces permanecen encendidas las 24 horas y las cámaras de vigilancia no descansan. Es un entorno diseñado para eliminar la identidad individual y convertir al recluso en un número más dentro del sistema. Desde un punto de vista conductual, la estrategia busca el control absoluto, eliminar cualquier posibilidad de organización, de resistencia, de poder interno. Pero la criminología enseña que el castigo no solo reconfigura al individuo, sino a toda la sociedad que lo aplica. Cuando el Estado opta por métodos de confinamiento extremos, está redefiniendo su relación con la ciudadanía. Está enviando un mensaje: la seguridad se garantiza, aunque eso implique transgredir los límites del derecho. Y esa es la esencia del dilema salvadoreño. El Salvador de Bukele ha demostrado que el miedo puede ser sustituido por la obediencia, pero también que la frontera entre justicia y autoritarismo puede volverse difusa. Mientras algunos celebran el renacimiento de un país que se niega a volver al caos, otros advierten que lo que hoy se presenta como orden puede, con el tiempo, convertirse en una prisión invisible que encierra también la libertad de todos. Y así, el debate continúa. Porque en el fondo, el experimento salvadoreño no solo es un caso regional,
sino una advertencia global. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para sentirnos seguros? Si te gustó este video, suscríbete y no olvides darle like. Nos vemos en un próximo video.